Recuerden, mis hermanos, que el año litúrgico tiene 4 momentos fuertes. Iniciamos el Adviento, continuamos con la Navidad. La Navidad se termina con el bautismo del Señor e inicia a su vez el tiempo ordinario. Y son 6 semanas aproximadamente hasta el miércoles de ceniza que iniciamos la Cuaresma, lógicamente el culmen del año litúrgico, que es el Triduo Pascual de Cristo, y después la Pascua. La Pascua se acaba con el domingo de Pentecostés para seguir con el segundo tiempo o el segundo momento del tiempo ordinario, que se extiende hasta la semana 34, que es Cristo Rey del universo. Esta primera parte del tiempo ordinario, que conecta el tiempo de Navidad con el tiempo de Cuaresma, la Iglesia Católica nos presenta el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. El domingo pasado estábamos nosotros meditando en qué acontecimiento, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los cielos se abrieron, el Señor baja las aguas bautismales del Jordán, los cielos se abren, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. Dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque allí vemos nosotros en pleno a la Santísima Trinidad, el Padre hablando, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo viniendo en forma de paloma. Después el Señor Jesucristo, ya sabemos nosotros, después del bautismo, es guiado por el Espíritu Santo al desierto para, dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo, después del bautismo, es tentado por el demonio? Porque el Señor necesita vencerlo, porque venciendo al enemigo mayor se puede vencer cualquier clase de enemigo. Nosotros también estamos llamados a vencer a nuestro enemigo mayor. ¿Y quién es nuestro enemigo por antonomasia? El diablo y Satanás, que Dios lo hace y lo reprende, hay que vencerlo. En la predicación que Dios me regaló antes de la misa, antes del lonche, y en la oración que pudimos profundizar un poco, una oración de liberación, veíamos cómo el Señor Jesucristo estaba pasando su mano poderosa y estaba rompiendo maleficios, bebedizos. Varias personas se acercan: Padre, ¿por qué me caí en la oración? ¿Por qué vomité en la oración? ¿Por qué, Padre, tuve una manifestación en la oración? Porque estamos venciendo al enemigo. Recuerden, vencido el enemigo mayor, podemos vencer cualquier clase de enemigo. Pero hay un enemigo que es peor que el demonio. Y algunos dirán: Padre, ¿hay un enemigo peor que el diablo? Claro que sí. Hay un enemigo peor que el demonio. ¿Y saben cómo se llama ese enemigo? El pecado. Vea qué bonito esto. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna, en el infierno. ¿Quién puede matar el cuerpo? Digámoslo de esta manera: el diablo. ¿Y cómo nos puede matar? ¿Directamente? No. El diablo no nos puede matar directamente, o haría que se cayera este ducto que trae la calefacción a este lugar y acabaría con el problema para él, que soy yo, el padre Bernardo Moncada,
O tal vez veníamos en un avión y podías llegar a soltar un tornillito del motor principal del avión y chao el amigo. No, el diablo no puede matarnos de esta manera. ¿Cómo nos puede matar el diablo? Vea que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el obispo de Sonsón, Río Negro, en Antioquia, en Colombia, el que escribió un libro muy famoso llamado Ángeles y Demonios, habla de algo que se llama los idiotas útiles del diablo. Con todo el respeto, ¿quiénes son los idiotas útiles del demonio? Personas que se prestan para hacerle brujería a otro. Y a través de la vía natural, como les explicaba en la primera predicación, o a través de la vía maléfica, entonces le hacen el mal a la persona. ¿El diablo puede matar a alguien directamente? No. Y entonces, ¿cómo? Indirectamente, a través de una enfermedad, puede llegar a acabar con la vida de otra persona. Y para esto el demonio necesita idiotas útiles, ministros o personas que se encarguen de hacerle mal a la otra persona. Vea qué interesante. El diablo no puede expulsar al diablo. Satanás no expulsa a Satanás, porque un reino dividido no prevalece. Entonces, resulta que usted se siente mal. Usted está pasando por un problema, por una dificultad, sea en su salud, sea en su familia, sea en su economía, sea en su trabajo, en su sociedad, y alguien le dio un mal consejo. Alguien le dijo, mira, ve donde tal persona porque te pueden ayudar, porque algo te están haciendo, y resulta que se fue para donde un brujo, una bruja, un hechicero. Si usted fue donde un charlatán, gloria al Señor. ¿Por qué gloria a Dios Padre? Porque perdió el dinerito, pero no pasó nada más. Pero el día que una persona llegue donde un verdadero brujo, un brujo satánico, pactado por el demonio, pobrecita esta persona. ¿Por qué? Porque el diablo no puede expulsar al diablo. El diablo no expulsa al diablo. El brujo no se va a ir en contra de otro brujo, no se va a ir en contra del demonio, porque un reino dividido no prevalece. ¿Qué hace el brujo? El brujo es el primero que lo maldice. A usted, que va a pagarle, no solamente le cobra, le quita el dinerito, sino que lo maldice. Para que usted se enferme, para que usted le vaya mal, para que usted pase necesidades, para que usted tenga que volver donde él, porque una persona que va donde un verdadero brujo es un cliente eterno. Y el brujo se levanta a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana a maldecir a sus clientes para que les vaya mal, para que se enfermen y tengan que volver. Y no solamente esto, el brujo le dice a usted, le están haciendo magia, le están haciendo brujería, veo un entierro, veo algo malo sobre usted, y el que le está haciendo esto, esta, le da el nombre. Le dice su suegra, aunque no es raro ni extraño, pero su suegra le dice, tal vez es su hermana, su hermano, tal vez es su primo, su prima, su familiar, y usted tiene que defenderse. Y entonces la gentecita se asusta, que porque le están haciendo brujería, magia, y entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y entonces la envía a que le haga brujería a la persona. Y le dice, vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Le voy a decir algo de lo que dicen de tanto que escucha uno. Le dice, vea, tiene que ir a un panteón, a un cementerio, porque en el panteón hay un muñeco. Y le dicen en qué tumba, en qué lugar está el muñeco. ¿Y saben por qué? Porque el que lo enterró fue el brujo. Y él sabe dónde está, en qué tumba está y cuántos alfileres tienen. Y entonces mandan la gentecita va al panteón donde le dijeron, e encontraron el muñeco como se lo dijeron. Y entonces usted va y le dice al brujo, sí lo encontré. Ah, bueno, para que vea. Y ahí ya lo amarró, lo apresó. Y de ahí en adelante empieza a hacer usted todo lo que le pida el brujo.
esto, riéguese esto, cómase esto, esto, y empieza usted mismo a hacerse brujería, usted mismo, y hacerle brujería a su familia. Yo conozco casos donde se enfrentan hermanos contra hermanos, primos contra primos, familiares contra familiares, vecinos contra vecinos, porque le dijeron que era el vecino que le estaba haciendo brujería, y entonces usted empieza a contrarrestar esa brujería, pero haciéndole brujería al otro. Y cuando el otro se enferma, va donde el mismo brujo, donde otro brujo, y entonces el otro brujo sabe qué está pasando y le dice lo mismo, y enfrentan las familias. Y ahí viene la enfermedad, la ruina, la maldición, una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque así obra el diablo. Y entonces viene la enfermedad en la persona y el demonio, digámoslo, directamente no puede matar a nadie, pero indirectamente sí. Viene el maleficio, el riego, el entierro, viene la brujería, y a través del maleficio pueden matar a la persona. Vean, yo tuve el caso de una señora que los médicos no le encontraban nada. Estaba enferma la señora, enferma. Una enfermedad rarísima, no sabían qué era. Creían que era cáncer, creían que era una cosa, que era la otra. Esa señora, al final, ya para morirse, esta señora decidió buscar de Dios. Y entonces una persona, yo no le hice la oración, fue un amigo mío el que le hizo la oración, fue y caminó como unas 4 horas subiendo una montaña para llegar a la casa donde estaba la señora enferma. Y llegaron y empezó a hacerle la oración ya estaba moribunda, ya estaba en cama, ya estaba agonizando. No le pudieron llevar un sacerdote, la señora ahí en su lecho de muerte, agonizando, se arrepintió de todo lo que había hecho, lo que había sucedido. Y con tales de que en la oración, en medio de la oración, la señora murió. Se murió la señora. Y entonces ya estaba muy débil, no sabían qué era. Y como 15 minutos después de que la señora muere, agacha la cabeza, abre la boca, y de la boca de la señora salió una serpiente que le quedó a la altura del ombligo. Yo vi la fotografía, una cosa terrible. ¿De qué estaba enferma la señora? De un maleficio. Le habían dado un maleficio, y Dios permite ese acontecimiento, que se materialice esto, para mostrar el grado de maldad que la estaba atacando. La mataron a través de un maleficio, de un mal postizo. En Colombia había una señora que sufría muchísimo del estómago, y esa señora iba a las oraciones y a las oraciones y a las oraciones, y un padre la exorcizó. La señora llega a su casa, le dan ganas de vomitar porque el maleficio tiene que salir a través de la vía externa, a través del grito, vómito, bostezo, erupto, sudor, temblor, lágrima, moqueo, a través de la diarrea, a veces sale a través del flujo, a través de diferentes medios externos, sale el maleficio. La señora llega y cuenta que empieza a toser y a toser y a vomitar, y vomita un líquido, y a lo que vomita el líquido se materializó un pájaro de 73 centímetros. Un pájaro negro de 73 centímetros, él lo llevaba en una bolsa. Una cosa terrible. ¿Qué estaba pasando? La estaban embrujando, la estaban matando. Y la ciencia médica, frente a una enfermedad postiza, no puede hacer nada. Absolutamente nada. Nada. Solamente la oración. En un grupo hermoso como este, a mí Dios me permitió rezar un exorcismo que se llama el de San Miguel Arcángel. Pusimos la cámara, grabamos el exorcismo, lo subimos a YouTube, ahí está en YouTube, ya lleva más de 1 millón o 2 millones de reproducciones, es decir, más de 2 millones siendo exorcizadas a través de este video. Y han llegado muchos testimonios. Uno de los tantos, una señora enferma de su estómago, 8 cirugías, no le encontraban nada, la iban a volver a operar, se encuentra por cosas de Dios con este video, este exorcismo. La señora escucha, yo siempre digo,
hágalo por 33 días seguidos, 33 días seguidos, uno por cada año de la vida de Jesús. La señora empieza y el testimonio es cuando iba como en el día 10 o 12, no me acuerdo muy bien, pero sé que ya llevaba varios días rezando, empieza a toser, a toser, a toser y tosiendo vomita un cucarrón, me dice, del tamaño de un dedo. ¿Cuál dedo? Digamos el pequeño, muy grande. Vomita esto y esta señora nunca más volvió a sufrir de su estómago, no la operan. ¿Qué tenía? Un maleficio, algo que había llegado a través de la vía natural o de la vía maléfica, de la vía satánica. Por eso algunos de ustedes en la oración de liberación han vomitado, han sudado, han temblado, han ido al suelo, se han liberado. ¿Por qué? Porque hay algo en ustedes que tiene que ser roto. Porque el demonio los quiere dañar, matar. La Biblia lo dice. San Juan 10:10, el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Robar, matar y destruir. Nos roba la gracia, nos mata la intimidad con Dios, destruye nuestra vida. Esto es lo que quiere el diablo. Digámoslo abiertamente, pero el diablo no lo puede hacer directamente. Necesita de personas que ataquen a los demás a través de la magia. Y digamos que el diablo nos pueda matar, Dios nos libre de un ataque tan terrible como este. No puede hacer nada más. El diablo no puede hacer nada más. Dañarnos el cuerpo. No puede hacer nada más. Por eso el Señor dice, no le teman ustedes a los que pueden matar el cuerpo. Yo pienso en ese momento, los demonios. Teman más bien al que puede matar el alma y el cuerpo y lanzarlos al infierno. ¿Saben cómo se llama ese enemigo? ¿Saben cómo se llama? El pecado. Hay un enemigo peor que el diablo, que lo que hemos hablado es fuerte. Y algunos dirán, este padre se inventa unas cosas, es iluminado, solamente habla de estos temas. Es el ministerio que Dios me regaló. No tengo otro ministerio, tengo que anunciar y denunciar, porque a eso me envió el Señor. Sin embargo, hay un enemigo peor que el diablo. Y este enemigo se llama el pecado. Y el pecado nosotros lo tenemos que contrarrestar. Porque el pecado no solamente nos mata el cuerpo, también, vea lo que dice el Señor. Teman más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo. El pecado nos enferma. El pecado puede dañar nuestro cuerpo, pero el pecado puede hacer mucho más mal. El pecado nos puede llevar al infierno si morimos en pecado mortal. Y eso es importante, mis hermanos y mis hermanas. El diablo no nos puede dañar directamente, necesita de otro. Pero el diablo sí puede utilizar a los tres enemigos del alma, que es la carne, el mundo y el mismo diablo, para dañarnos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues vencer al enemigo mayor. Y el enemigo mayor de estos tres enemigos, de carne, mundo y diablo, es la carne, nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos nosotros para superar esos ataques? Pues conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo cuáles son nuestros límites, entregándole nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viviendo una vida sacramentalmente activa. Yo los felicito a todos ustedes que tienen esa sed de Dios y ese deseo, esa búsqueda de oración y de confesión, pero hay que hacerlo. Hay que renunciar al pecado dominante, el pecado que nos domina, que nos arrastra, que nos seduce, que nos conduce a la perdición. ¿Cuál es el pecado dominante de nosotros? Aquel pecado que está por encima de los demás y que nos lleve a nosotros a la perdición. Un ejemplo, usted tiene su familia, su hogar, su esposa, y pueda que usted en un momento de tentación le haya sido infiel a su esposa o a su esposo a través del adulterio. Ese pecado es un pecado terrible,
Porque el adulterio no solamente es un pecado sexual. ¿Qué es el adulterio? Acostarse con una mujer o un hombre diferente a su esposa o a su esposo. Sino que con el adulterio entra la muerte, la ruina, la enfermedad, la división. Yo he conocido empresarios muy exitosos, fieles a su esposa, a su hogar. En un momento dado llega una persona, entra a su vida, cometen el pecado de adulterio, empiezan a vivir una doble vida y empieza también su economía a menguarse, a irse al suelo, ruina. He conocido personas que al dejar entrar el adulterio dañan su hogar, dañan su familia y entonces se separan de su esposa, muerte. ¿Por qué? Porque mataron un matrimonio, un hogar. Después de que se separan, los hijos culpan al papá, culpan a Dios, culpan a todo el mundo, no vuelven a Dios, no vuelven a la iglesia. Entra otro demonio, que es el demonio, escúcheme muy bien, de alcohol, de droga, de sexo desenfrenado, una cosa terrible. Entra la blasfemia, entra el ateísmo. ¿Y todo esto a qué se debe? Al adulterio. Un pecado terrible, el pecado dominante del adulterio. ¿Cuál es el pecado que nosotros verdaderamente debemos superar para poder acabar con una cantidad de cosas? Esto lo conocemos solamente nosotros. ¿Cuál es ese pecado dominante? El pecado que nos arrastra, que nos seduce, que nos conduce a la enfermedad, a la ruina. En este mundo contemporáneo, muchas veces el pecado dominante se llama la pornografía. Hay personas que dicen: Padre, yo no puedo rezar, Padre, yo no puedo vivir en paz, Padre, yo tengo que estar a toda hora pecando contra la pureza en X o Y cosa, Padre. Y entra uno en la vida de la persona, el pecado dominante es la pornografía. Consumen pornografía y eso lo lleva a atentar contra la castidad, contra la pureza, lo lleva a pecar de diferentes maneras. Deje de ver pornografía y se va a acabar el inconveniente, el problema. El pecado dominante de la impureza. Y yo no sé cuál sea el pecado dominante, pero el Señor nos enseña que el primer enemigo que tenemos que vencer es el enemigo mayor. Y si yo quiero cambiar de vida, si yo quiero ser diferente, tengo que vencer al demonio, que es mi enemigo por antonomasia, pero tengo que vencer también aquel pecado que me domina, me arrastra, me seduce, me conduce a la gehenna, al infierno. Es lo que yo tengo que hacer. ¿Y cómo lo tengo que hacer? A través del corazón inmaculado de la Virgen María. Vea que el evangelio que hemos leído hoy o escuchado hoy está tomado de San Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, llamado el primer signo de Jesús, porque el evangelio de San Juan no utiliza la palabra milagro, sino la palabra signo, en la boda de Caná de Galilea. Y era algo imposible para este matrimonio. Una familia habían contraído matrimonio. Recordemos que el matrimonio ya existía antes de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo que hace es elevar el matrimonio a la categoría de sacramento. Pero ya la gente se casaba, vea, en la época de Jesús, matrimonios. Solamente que el Señor lo eleva a la categoría de sacramento. Y es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque dice la Biblia que a este lugar donde estaban celebrando los matrimonios en la época de Jesús, duraban 8 días las celebraciones. Invitan a Jesús, invitan a la Virgen María, Jesús lleva a sus discípulos. Pero al interior de esta familia sucede algo tremendo, y es que se acaba el vino. ¿Qué simboliza el vino en la Biblia? El vino en la Biblia significa alegría, celebración, prosperidad, abundancia. Eso es lo que significa el vino. A esta familia se le acabó la alegría de compartir juntos. Se le acabó a esta familia el motivo de celebración. ¿Cuántas veces a nuestras familias nos ha pasado eso? Usted se casó con su esposo, con su esposa, se enamoraron, se casaron, pero pasaron 1, 2, 3, 5, 10, no sé cuántos años,
y ya no quieren estar juntos. Ya se quieren separar, se quieren divorciar, ya cada uno quiere vivir su vida a su manera. Se les acabó el vino. O tal vez por la pandemia llega la escasez, la tristeza, la enfermedad. ¿Qué pasa? Se les acabó el vino. Esto es lo que significa. Cuando se les acaba el vino hay problemas, hay dificultades. Pero estas dificultades, vea qué interesante, nos dice la Biblia, que la que se dio cuenta, la que cayó en la cuenta de estos problemas fue la Virgen María. Tal vez la Virgen María vio al novio un poco estresado, un poco preocupado, y entonces se acerca a nuestra madre y tal vez le pregunta, estoy divagando, y él le cuenta, ¿qué pasó? Nosotros le podemos contar nuestros problemas a nuestra Madre Santa, pidiéndole su favor, su intercesión. La Virgen María muy maduramente, ¿no? Aunque es la madre de Jesús, y siempre que se habla de la Virgen María en la Biblia, hablan en referente a que es madre de Jesús, del Señor, de Dios. Muy maduramente la Virgen María ocupa el papel que ocupa en la iglesia. ¿Y cuál es? El de intercesora, el de mediadora. La Virgen María, ¿qué hace? Pues toma la petición, el problema, el inconveniente, lo guarda en su corazón y se lo presenta a Jesús. Eso es lo que hace la Virgen María. Vea, la Virgen no le pide absolutamente nada a su hijo. La Virgen María va y le presenta el problema. Le dice, no tienen vino. Ese era el problema. No tienen salud, no tienen libertad, no tienen unidad, no tienen. Le presenta el problema, no le pide nada. Cuando la Virgen María le presenta a Jesús el problema, pues lógicamente que el Señor Jesucristo no estaba en ese lugar para manifestar su gloria. No. El Señor había ido invitado a una boda, pero se encuentra que la mamá le presenta un problema, una dificultad, y el Señor en ese momento le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sencillamente dice esta traducción, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Es decir, no he venido yo a obrar milagros en este lugar. No había hecho el Señor el primer signo, el primer milagro. No se había autorrevelado, no había manifestado su gloria. La Virgen María lo sabe, cuál es la hora de Jesús. Si ustedes leen San Juan capítulo 13, el título que da la Biblia a Jerusalén es esa, la hora de Jesús, la Pascua del Cordero, la última cena de Jesús con sus discípulos. La hora de Jesús inicia en el misterio pascual de Cristo, lo que nosotros celebramos el jueves santo en la tarde. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Señor le dice, no ha llegado mi hora. Mujer, cuando le llama mujer, la está uniendo al mismo nombre que Adán le había puesto a Eva, mujer, madre de los vivientes. Es decir, el Señor está diciendo, tú me estás pidiendo a mí algo, estás intercediendo por esta familia, no solamente vas a interceder por ellos, sino que de aquí en adelante vas a interceder por toda la humanidad. Y el culmen de esta palabra la encontramos en la cruz del Calvario, cuando dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora se convierte en madre de todos los vivientes del cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que nos quiere decir el Evangelio de San Juan en su teología referente a nuestra Madre Santa, la Virgen María. Sin embargo, vean qué interesante esto. Era algo imposible lo que la Virgen María le va a pedir a Jesús, presentándole este problema. El Señor le dice que no ha llegado la hora, es decir, no es voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo obrar signos, milagros, prodigios y portentos en este lugar. Y la Virgen María confía y dice el versículo 5, que es el consejo más bonito que una persona haya dado a este mundo, y es obedecer a Dios. ¿Qué dice la Virgen María? Hagan lo que Él les diga.
Otra traducción dice, hagan todo lo que Él les diga. Lo que la Virgen María nos envía a nosotros es a tener un conocimiento pleno de Jesús. Primera de Timoteo 2:4 en adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad. Que tengamos conocimiento del Señor. Tenemos que hacer todo lo que el Señor nos diga. ¿Y en dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra, contenida en la Biblia. Pero este consejo lo da nuestra madre. Hagan todo, hagan lo que Él les diga. Es decir, la Virgen María lo da por hecho. La Virgen María cree que su hijo lo va a realizar. Y así sucede. Sucede como nuestra madre lo cree. El Señor ve la fe de su mamá y la honra. Que ojalá el Señor hoy vea nuestra fe, nuestra necesidad y nos honre. Que tal vez es imposible que ese maleficio se rompa. Que hoy nos honre el Señor, sanándonos y liberándonos. O tal vez es imposible que su familia vuelva a estar unida. Tal vez tu esposo o tu esposa ya se fue de su casa. Tal vez tu hijo o tu hija está perdido en la droga, en el alcohol, en el desorden, en el mundo, en la carne, en el diablo, en el ateísmo. No lo sé. Que Dios honre su fe hoy al leer esa petición a través del corazón de nuestra Madre Santa, la Virgen María. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la Biblia que habían 6 tinajas de piedra, 6 cántaros que se utilizaban para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Y el Señor entonces le dice a los sirvientes, a los mismos que la Virgen María les había dicho, hagan lo que Él les diga. El Señor Jesucristo le dice entonces, llenen las tinajas de agua. ¿Qué significa esto? De que el Señor trabaja, escúcheme muy bien, con nuestra voluntad. Y lo que nosotros pongamos en las manos del Señor es lo que el Señor va a transformar en nuestras vidas. Por eso tenemos que abrirnos y entregarnos verdaderamente al Señor. El Señor nos llenó las tinajas de agua, las mandó a llenar y los sirvientes las llenaron. Hoy el Señor quiere que usted ponga de su parte. Dios no lo va a poder sanar, ni lo va a poder liberar si usted no pone de su parte. San Agustín decía, el Dios que te creó sin tu permiso, no te puede sanar, salvar, liberar sin tu permiso. El Dios que te creó sin tu permiso no te puede salvar sin tu permiso. Dios necesita de ti. Así como el demonio necesita idiotas útiles para dañar a los demás, para hacer brujerías, hechicerías y dañar a los demás. Escúcheme muy esto. Dios necesita de usted para salvarlo a usted. Hoy usted necesita entregarse verdaderamente al Señor. En llene las tinajas de agua, nos está diciendo el Señor que nosotros nos pongamos en sus manos, que no nos guardemos nada, que nos entreguemos verdaderamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que Él, ese problema, esa dificultad, la puede transformar en algo diferente. El Señor puede hacer que esa agua se convierta en vino. Es decir, que esa enfermedad venga a convertirse en salud. A que esa atadura venga a convertirse en libertad. A que ese problema venga a convertirse en paz. A que esa oscuridad sea luz. A que ese pecado sea gracia, a que ese agua se convierta en vino. Eso es lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros. Y tal vez es imposible para algunos, pero recuerden que nada, absolutamente nada, es imposible para Dios, y más cuando lo presentamos a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Un fuerte aplauso a Jesús.
Y así lo hicieron. Llenaron estas 6 tinajas. El número 6 es imperfección. El número 7 es perfección. ¿Cuál es esa 7ª tinaja? Es el mismo Jesús. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. El Señor envía a que saquen el agua y se lo lleven al mayordomo, el maestresala, y resulta que estaba convertida en el mejor vino. El mayordomo pero muy emocionado, dice que todos sirven primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos sacan el inferior, pero que él había hecho lo contrario, había guardado el vino bueno hasta ahora. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? Dios ha guardado el vino bueno hasta ahora para nosotros. Las bendiciones del Señor las podemos vivir aquí y ahora. Lo bueno de Dios viene ya. Viene ya. Pero si le entregamos nuestra vida al Señor. Algunos dirán, Padre, pero esto que nos está hablando muy literal, muy escriturístico, muy bíblico, muy literal. ¿Cuál es el sentido, otro sentido de esto? Bueno, nuestras aguas bautismales las podemos convertir en el vino del amor. Yo no sé si usted está enfermo, cansado, agobiado. Las aguas bautismales, póngalas a través del corazón de la Virgen María en las manos de Jesús y permita que usted pueda hoy, a partir de hoy, gozar, escúcheme muy bien esto, de las bodas con el Cordero, con Jesús de Nazaret. Esta agua del bautismo es convertida en el vino nuevo del amor de Dios, de un motivo de alegría, de paz, de prosperidad, pero hay que hacerlo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Y así, y solamente así podemos vencer el enemigo mayor por antonomasia, que es el demonio y el pecado que nos quiere alejar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también escúchenme muy bien, el Señor quiere todo esto para que suceda el verdadero milagro. ¿Y cuál es el verdadero milagro? Está en el versículo 11. El milagro sí está en convertir el agua en vino, la primera manifestación, la autorrevelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la boda de Caná. Pero el verdadero milagro está en el versículo 11. Tal comienzo de los signos, porque el Evangelio de Juan no utiliza la palabra milagro, sino signo. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Ese es el milagro. Creer en él. Porque no solamente tenemos que, escúcheme muy bien esto, buscar al Señor. No tenemos que creerle al Señor. Creer que nuestra vida puede ser diferente. ¿Cómo creyeron sus discípulos en Jesús? Pues con la intercesión de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y en últimas, esto es lo que el Señor quiere. Que nosotros creamos en Él. Que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Y poniendo nuestra fe en Él, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y si usted hoy cree en Jesús, no solamente el diablo va a huir, no solamente el pecado lo va a abandonar, sino que los deseos de sus corazones se van a hacer realidad a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.